Perfecto, gloria al Señor. Bienvenido, hermano Willy. Bienvenidos a los hermanos que regresan hoy, a mi hermano que vino hace unos 15 días, bienvenido otra vez. Agradecemos a los hermanos que estuvieron trabajando el día de ayer en la nueva sede o el nuevo lugar donde se va a trasladar la iglesia. Muchísimas gracias. Quiero invitarle por favor que abra la escritura. Agregar 5 de volumen. Yo sí estoy sin volumen. Gloria al Señor. Quiero invitarle que abra la escritura por favor en el libro de Mateo. ¿Me escuchan los hermanos que están conectados? ¿Me escucha bien? Perfecto, gracias hermana Ana. Libro de Mateo, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén. ¿Cuántos saben que la Biblia, la escritura, es la palabra de Dios? Amén. Fue un libro inspirado por 40 autores durante 1500 años, y a través de toda la escritura se ve una sola persona escribiendo muchísimos textos, la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Libro de Marcos, capítulo 1. Mateo. ¿Ustedes entendieron Mateo? Es Marcos. Libro de Marcos, capítulo 1. ¿Quedó grabado? Marcos, capítulo 1, dice así. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén. Palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor nos ayude a predicar su palabra, tome control de este momento, de esta enseñanza, y sea Él ministrando a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Si algo sale mal es culpa mía, y si algo sale bien es del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice así, en la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, sálgase de la iglesia, por favor. Mentiras. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Cantábamos ahorita. El mismo Señor Jesús en ese momento estaba hablando sobre este texto, predicando estas palabras, y el Señor Marcos estaba tomando nota, y por eso lo podemos leer así. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pongamos este tiempo en las manos del Señor, cierre sus ojitos allí, incline sus ojos un momento y pídale al Señor que hable a su corazón. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, humillamos, Dios, nuestro ser, renunciamos a todo nuestro conocimiento, a lo que hemos creído que sabemos de ti, y nos hacemos hoy como vasijas de barro, como vasos vacíos para que tú los llenes de tu espíritu y de tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra debilidad para hablar de tus cosas santas, para seguir a un Dios santo. Reconocemos nuestro temor y temblor delante de tu gran poderío. Ayúdanos a seguirte y a entender tus escrituras, Señor Jesús. Desciende con poder y gloria y ministra y habla a nuestro corazón. Padre, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y de nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Vamos a tratar de ir rápido por las escrituras y vamos a centrarnos en este maravilloso texto. Quiero que por favor no se distraiga y esté muy concentrado para que salgamos rápido de esto.
El libro de Marcos, hay 4 elementos en ese versículo. El primer elemento es: el tiempo se ha cumplido. El segundo elemento es: el reino de los cielos se ha acercado. El tercer elemento es: arrepentidos. Y el cuarto: creer en el Evangelio. Vamos a ver de qué trata este asunto que el Señor Jesús dejó allí, o el escritor dejó allí en el texto. El primer elemento: el tiempo se ha cumplido. Queda muy gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. El primer elemento: el tiempo se ha cumplido, queda muy acorde por esta época del año, ¿no? Estamos ya a poquísimos días de que termine el año 2022. Y el tiempo del año 2022, hermano Josito, se ha cumplido. Y el tiempo de la gracia continúa. Pero también hay un momento en que vamos a decir: el tiempo de la gracia se ha cumplido. El tiempo de la ley mosaica y todos los estatutos y decretos y las 633 leyes que veíamos o que vemos en el Antiguo Testamento, las leyes sociales, las leyes espirituales, las leyes morales, las leyes de culto, se ha cumplido. Y muchas veces vemos alrededor de nuestra vida que hay tiempos y que hay ciclos que se han cumplido. El Señor Jesús hablaba aquí acerca de los tiempos, de todos los tiempos en general, y Él decía: el tiempo se ha cumplido. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 3, no lo busque, yo sé que usted lo conoce, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y comienza a decir: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, etcétera, etcétera. Y es cierto, todo tiene su tiempo. En las últimas enseñanzas que Dios nos ha permitido compartir por acá, que han sido otros temas, por ejemplo el tema de las 10 vírgenes, la antepenúltima, la última fue un sermón para Jesús. Y siempre que prediquemos de Cristo, no podemos pasar por alto que la Escritura y el Señor Jesús nos habla de tiempos. De tiempos. Tenga muy presente el tema de los tiempos, por favor. El tiempo se ha cumplido para el año 2022. Son los tiempos de celebrar. ¿Qué celebra el mundo por estos días? La Navidad. Para el mundo son tiempos de Navidad. Para el mundo son tiempos del nacimiento de Jesús. Cuando hablamos de los tiempos se han cumplido, cuando una persona cumple años, estamos diciendo que el tiempo se ha cumplido, un año más de vida, y celebramos. Cuando vemos nuestro almanaque grecorromano que dice: estamos en los tiempos de Cristo, DC, después de Cristo, y hay AC, antes de Cristo, entonces estamos diciendo que hubo un tiempo que ya ha sido cumplido y que estamos viviendo en otro tiempo. Cuando se cierran ciclos, cuando salimos de un trabajo, cuando emprendemos otra situación, cuando cerramos una sociedad, o muchas veces cuando terminamos una relación sentimental o amorosa, cuando teníamos novia o cuando teníamos pareja, y decidimos, o se decidió allí de que ya no iba más esa relación, entonces decíamos: el tiempo se cumplió, el ciclo se cerró, la sociedad ya se cerró, el contrato se terminó. De esto trata también cuando la Escritura dice: el tiempo se ha cumplido, o cuando entendemos que es el cumplimiento de un tiempo ya cerrado. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, decía el rey Salomón allí en el libro de Eclesiastés, o el libro del predicador. Los tiempos de Navidad, por los que está celebrando el mundo estos días, no me voy a detener ahí, ni vamos a ser extensivos en el tema de la Navidad. Ya el pastor Adrián a bien tuvo enseñarnos suficiente sobre el tema, y hay una predicación que se llama La historia del mal y cómo vencerla, ¿no? ¿Me equivoco o es ahí donde está más puntualmente el tema de estas
celebraciones. No vamos a decir si está bien, si está mal, si son malos, si son buenos, pero sí sabemos que hay un trasfondo que no es muy aceptable ante los ojos del Señor. Es decir, que el Señor Jesús nació un 24 de diciembre y que hay que celebrar a Jesús, pues hubo astrónomos quienes dicen lo contrario, personas que realmente estudiaron las señales de los tiempos para aquella época, como lo fueron los Reyes Magos, bueno, que no eran reyes, pero tampoco eran tan magos, eran astrónomos. Hubo señales allí en el espacio y señales estelares que estos astrónomos identificaron, y posteriormente hubo señales similares. Yo encontré el nombre de una persona que se llama Johannes Kepler. Johannes Kepler, en 1603, un astrónomo que descubrió que el mismo fenómeno que ocurrió aquella vez en los cielos cuando Jesús nació, ocurrió después en otro tiempo. Y cuando él se puso a hacer estudios de cuándo había ocurrido en la época de Jesús, pues encontró que no había sido el 24 de diciembre. Bueno, eso lo dijo el astrónomo, no yo. Que hubo dos fenómenos similares en el año 6 o 7, en lo que hoy conocemos antes de Cristo, y que ocurrieron, el uno ocurrió en mayo y el otro ocurrió en octubre. Yo no estoy diciendo que estas sean las fechas del nacimiento de Jesús, eso dijo ese señor Johannes Kepler en 1603, un astrónomo que estudió este fenómeno. Pero por estos días entonces el mundo nos ha vendido una celebración que se llama la Navidad. Y yo le hago una pregunta: ¿celebra el mundo el nacimiento de Jesús en verdad? No. ¿Honran a Jesús por estos días? No. Pero luego no es la Navidad la fiesta del nacimiento de Jesús. Pues no sé, si fuera, pues celebrarían a Jesús. ¿Qué hacen las personas hoy en día o por estos días en Navidad? Todo lo contrario, deshonran el nombre de Jesús. Es cuando más se disparan los hurtos, es cuando se dispara el consumo excesivo de licor y todo lo que ello conlleva, ¿no? La violencia intrafamiliar, los accidentes de tráfico, de tránsito, ebrios por todas partes, la violencia en las calles, la intolerancia, el mal gasto, se disparan las compras, ¿sí? Hay glotonería por doquier, y muchas situaciones que no tienen nada que ver con honrar el nombre de Jesús. Entonces, si hoy en día se está celebrando el tiempo del nacimiento de Jesús, pues habría que revisar si verdad se está celebrando a Jesús, y la verdad es no se está celebrando a Jesús, no se está honrando a Jesús, no se está adorando a Jesús. Bueno, seguramente porque no es el tiempo del nacimiento de Jesús, pero acá hay que abrir los ojos un poquito. Por estos días, el pueblo cristiano, el pueblo que sigue al Señor Jesús, el pueblo que sí celebra el nacimiento de Jesús, pero aún más la muerte de Jesús, pero aún más la resurrección de Jesús. Y no lo celebramos con trago, y no lo celebramos con violencia, y no lo celebramos con compras desaforadas. Lo celebramos con reverencia, con adoración, con alabanza, con obediencia, con honra al Señor Jesús, con hacernos más sus seguidores, con hacernos más humildes. El tiempo se ha cumplido significa que Dios ha dado un tiempo para cada cosa. El tiempo se ha cumplido significa que cada cosa tiene un límite de tiempo. Usted también ha tenido límites de tiempo para ciertas cosas. Hay momentos en que usted dice, bueno, que ya no voy más con esta persona, ya no voy más con este comportamiento, yo creo que el tiempo de esto ya está vencido. Los tiempos tienen un vencimiento para cada cosa, ¿no? Los vencimientos, cuando son legales, y quien conozca aquí temas legales sabe que el tema de los vencimientos de los tiempos es un tema serio.
Lo ponen a uno a correr, porque vencimiento de tiempo es vencimiento de tiempo. Y es grave y es delicado cuando el tiempo se vence. El tiempo se ha cumplido significa que los tiempos cumplidos no tienen más oportunidades. Lo que se cumplió, lo que se cerró, y lo que sigue es lo siguiente, es otro ciclo. Hay que tener cuidado con eso, porque el Señor es muy puntual con el ciclo de los tiempos, con el ciclo de sus tiempos. Yo no creo mucho la versión donde dice, no, el Señor tarda en venir porque es bueno y es misericordioso y nos está dando más tiempo. Yo la verdad personalmente, esto no es doctrina, yo personalmente no creo que es así. Yo creo que el tiempo del Señor se cumple y se cierra y arranca el otro tiempo del Señor. Que el tiempo de la gracia se cumple en el milenio, antes del milenio, y al día siguiente, a la hora cero del inicio del milenio 7, arranca. Yo no creo que el Señor nos vaya a dar tiempo de su reinado y de su milenio. Ay, venga, démosle otros añitos más allá al hermanito a ver si de pronto se interesa. Porque estos 6.000 años de historia de gobierno de la humanidad pues no alcanzaron. Entonces, démosle 3 añitos más, quitémosle 3 años al milenio de Cristo y démosle 3 añitos más a John. No, el milenio es el milenio. El milenio son 1000, no son 997. Y 3 más de gracia, porque los 6.000 no bastaron. Los tiempos cumplidos, hermanos, son los tiempos cumplidos. Son los tiempos del Señor. Entonces, el principio del primer punto del tiempo se ha cumplido es el vencimiento. El vencimiento del tiempo. Y hoy en día sí que se está hablando de los últimos tiempos. Por todas partes. Por todas partes. Y no solamente se está hablando desde las iglesias, nos estamos dando cuenta que todo lo que está pasando alrededor del mundo no es más que el vencimiento de los tiempos, de que el tiempo se ha cumplido, que estamos a las puertas del arrebatamiento del Señor, que estamos a las puertas de la gran venida de Jesús. El tiempo se ha cumplido. La aplicación para este tiempo se ha cumplido podría ser que ya viene siendo tiempo de que usted tome en serio las cosas de Dios. Si usted ha sido la persona que le da pereza orar, por favor dígale a esa pereza, venga, el tiempo se ha cumplido, ya no más. Si usted ha sido la persona que ha tenido en poco las cosas de Dios, pues dígale a esa negligencia, ya viene siendo tiempo de tomar las cosas de Dios en serio. Hay muchas cosas a las que usted tiene que decirle hoy, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido para que usted deje de estar esperando y comience a servirle al Señor. El tiempo se ha cumplido para que usted deje ciertas cosas que sabe que son tropiezo para honrar al Señor Jesús. Ya no más. El tiempo se ha cumplido para alguna espera que usted está haciendo. Ya no espere más. Yo creo que el tiempo se ha cumplido para esa espera. El tiempo se ha cumplido para esas cosas que usted ha estado dilatando y cambiar. Pastor, ¿puedo leer acá como dice? Léalo, hermana, por favor. Dice, él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Gloria al Señor. Entonces esa Navidad es una dicotomía. Es que celebran el nacimiento de Jesús, pero en verdad no celebran el nacimiento de Jesús. Que se alegran porque Jesús nació, pero realmente no honran al Señor Jesús. Es una dicotomía, es algo que de una misma fuente deriva una contradicción, ¿no? Cuando una persona cumple años, entonces ¿qué celebramos? ¿Un año más de vida? Sí. Y un año menos de vida también, es una dicotomía. Feliz cumpleaños, no debería ponerse triste, no me felicito, es un año menos, o un año más.
Cuando un bebé nace, ¿nace para qué? ¿Para vivir? ¿Sí, cierto que sí? ¿Para qué más nace? Para crecer. Nace para morir. Inmediatamente nace y lleva en su frente la palabra muerte, porque va a morir. Es una dicotomía. Son dos cosas adversas de una misma fuente. Eso es la Navidad del mundo hoy en día. Es una absoluta contradicción. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz a causa del pecado, es decir, por el pecado Él murió, por su pecado y el mío, es como si su pecado y el mío hubieran matado al Señor Jesús, aunque no lo mataron porque Él dio su vida, pero murió a causa de ese pecado. Pero cuando Él muere a causa de ese pecado, que es como si el pecado lo matara, inmediatamente Él muere, mata al pecado. Mata al pecado. Y con su muerte toma las llaves de la muerte. Es impresionante, ¿no? Es una dicotomía. Es una dicotomía. Un año más de vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aprovechar bien el tiempo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Y qué dijo el Señor en Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido. Segundo, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. El segundo punto dice así: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Por muchas partes de la Biblia vemos esta expresión, especialmente en el Nuevo Testamento hemos visto la expresión del reino de Dios, o la expresión de el reino, o la expresión de el reino de los cielos. Es una palabra muy común y se enfatiza muchísimo en la Escritura. Aquí vemos dos cosas. Primero, que hay un reino de Dios. ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno. Que hay alguien que gobierna, que hay alguien que reina. ¿Y qué tienen los reinos? Reyes, poder, dominio, principios, normas, decretos, ¿no? ¿Y a quién gobierna? A personas, a pueblos, a seres, a criaturas, a sistemas. Entonces, claro que hay un reino, claro que hay un gobierno de Dios con principios, con normas, con leyes, con principios, con decretos. Ahora, que hayan personas que se sujeten a ese reino, pues eso es otra cosa, ¿no? Yo de usted me sujetaría. Los estados tienen gobiernos y tienen leyes, y usted y yo nos sujetamos a las leyes del estado, es decir, obedecemos la ley, obedecemos la norma. ¿Y qué pasa si no obedecemos la ley y la norma? Nos castigan con multas, con sanciones o con privación de la libertad. En otros gobiernos y estados, con la muerte. Nos quitan la vida. Si allí no se sujetan al gobierno, pierden el derecho a vivir. Qué tremendo. Cuando el Señor Jesús dice el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, nos está diciendo y haciendo ver una vez más que Dios gobierna, que Dios tiene gobierno, que nunca perdamos de vista eso, que nunca lo perdamos de vista. Y lo segundo que dice el Señor Jesús es que ese reino y ese gobierno, ¿qué pasa? Se ha acercado. Ay, ay, ay. Se ha acercado. Y esto nos deja ver que seguramente estaba lejos. Estaba lejos.
No estaba tan cerca ese gobierno. Aunque es Dios y Señor y gobierna sobre toda su creación, ahora se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Encontré la palabra reino 52 veces en la Biblia. Reino de Dios, 52 veces. ¿Usted cree que en la escritura, la palabra de Dios, 52 veces dice el reino de Dios? Téngalo por seguro que Dios gobierna. Encontré la palabra reino de los cielos 31 veces. Téngalo por seguro que hay un gobierno en los cielos y en la tierra. Encontré la palabra reino sola 138 veces. 138 veces. Ahora, no solamente pensemos en que el Señor Jesús quiso decir el reino de los cielos se ha acercado, para referirnos de que Dios gobernaba sobre toda la creación, sino también quiso decir, permita usted que el reino de Dios le gobierne. O sea, no es una amenaza por lanzarla. Permita usted que Dios le gobierne. Los gobiernos traen cambios. ¿Cuántos sabemos que los gobiernos traen cambios? Y que cuando hay una transición de poder, pues a veces hay cambios, ¿no? El gobernador de turno sale y el nuevo llega y trae cambios y nuevas leyes y nuevos decretos y transforma cosas. Tú y yo vivíamos en el gobierno de las tinieblas y estábamos sujetos a las tinieblas y éramos gobernados por el pecado y éramos esclavos del pecado. No había allí el famoso libre albedrío. Tú no podías decidir nada. Lo único que tu naturaleza te indicaba era que pecaras. Era tan normal y natural vivir en oscuridad y en el gobierno de las tinieblas que tú no sentías que pecabas. Es más, a veces creías que estabas también. Y no había resentimiento, remordimiento, ni arrepentimiento, ni ningún miento por todo el pecado que tú hacías desde que te levantabas hasta que te acostabas, el que pensabas, el que hablabas. Y tu reino y tu gobierno era de continuo el mal y la oscuridad. ¿Es así o no? ¿Y qué pasa ahora cuando el reino de Dios se ha acercado? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber necesaria y casi que obligatoriamente una transformación de gobierno, porque ahora hemos pasado de las tinieblas a la luz. Ahora ya nuestra vida no está gobernada por el poder del pecado y de la muerte, por el poder de las tinieblas y del engaño. El reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús quiso decir, ahora déjense gobernar por el principio y las normas del reino de los cielos, del reino de Dios. Eso dice el pasaje bíblico. El cambio es que una vez estabas en tinieblas y que ahora estás en luz. Debe haber un cambio de poder y de gobierno sobre tu vida. ¿Qué es lo que está influenciando entonces tu vida en este tiempo? Si hay realmente una vida nueva, ¿quién gobierna tu vida? ¿Ha habido un cambio de poder? ¿Hay una nueva naturaleza, hermano Alfonso, donde gobierna Dios y sus principios? ¿Quién está gobernando tu vida? Ahora yo le pregunto, ¿de verdad el reino de los cielos, hermana Amy, se ha acercado a tu vida?
o definitivamente nunca el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. ¿O sí se ha acercado? Ahora, si se ha acercado el reino y el gobierno de Dios a tu vida, ¿te has estado dejando gobernar por los principios del reino de los cielos? ¿O todavía gobierna tu corazón la oscuridad y la maldad? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Te estás sujetando y obedeciendo a ese gobierno del que habló el Señor Jesucristo? Porque Dios no solamente gobierna su creación y el universo y los animales y las tormentas y los torbellinos y los terremotos y los juicios. ¿Sabes qué es lo que Dios anhela más gobernar? ¿Sabes de toda su creación que Él gobierna, cuál es su creación más preciada? Su mejor creación. Es tan preciada esa creación, tan especial para Él, que la hizo a su propia imagen y semejanza. Sí, tú, amado hermano y amada hermana, es lo que Dios quiere gobernar. Tu corazón es lo que Dios quiere gobernar. ¿Sabías que habrá un día en que vendrá un milenio por 1000 años donde el Señor Jesús va a gobernar toda la tierra? Donde ya no habrá llanto ni dolor. A eso se refería cuando dijo: el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Déjate gobernar por el Señor Jesucristo. Déjate gobernar por su reino. No tenía Él ninguna necesidad de acercar el reino a tu vida, pero hoy no tienes excusa. El reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a tu vida. Se ha acercado a tu corazón. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cómo estamos los hermanos virtuales? Gloria al Señor. Tercero, dice así: arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentidos. ¿Qué entendemos nosotros por arrepentidos? Yo busqué el concepto de arrepentidos en un diccionario bíblico y dice algo así como metanoia. Reorientar del todo el individuo. Wow. Reorientar. El individuo tenía una orientación y un rumbo en su vida. El que no conoce las cosas del Señor y el que no conoce las cosas del reino de Dios, pues vive su vida a sus anchas, como él considera que la debe vivir, porque él las considera así. Y la orientación de su vida son sus conceptos, sus afanes, sus objetivos, lo que él piensa de cada cosa. A ese hombre, a esa mujer, hay que decirle: arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Y hay que decirle: déjate orientar por la palabra de Dios. Y a los que estamos en el Evangelio, el arrepentido significa: déjate reorientar. Si ya creías que tenías un oriente, si ya creías que estabas orientado, pero hay algunas cosas en tu vida que no están orientadas al Señor Jesús, que no están dentro del tiempo cumplido, que no están dentro de ese reino y ese gobierno de Dios, entonces
arrepentidos. Déjate reorientar, por favor. Reorientar del todo el individuo que conduzca a la obediencia, a la confianza en Dios, al rechazo total al ídolo y dependencia del humano, al rechazo total al pecado, al rechazo total a la dependencia de las cosas humanas. Eso también es idolatría. Cuando creemos que todo lo bien que nos puede ir depende del sistema de cosas humanas o depende de otra persona. Reorientados, arrepentidos, al rechazo total al pecado, arrepentidos. Eso significa arrepentidos. Después de arrepentidos dice, y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Hay una y, arrepentidos y creed en el Evangelio. Significa que el arrepentidos no puede ir solo sin el creer en el Evangelio, y el creer en el Evangelio no puede estar solo sin el arrepentido, y los dos convergen y se necesita el uno al otro. No puedes creer en el Evangelio si no te has arrepentido, y no puedes arrepentirte si no has creído en el Evangelio, y no podrás entender que el tiempo está cumplido si no entiendes que el gobierno y el reino de Dios se ha acercado. Es un pasaje maravilloso, como todas las maravillosas palabras y las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús. El arrepentido es un rechazo total a lo que no es de Dios. El arrepentido, como decía el precioso hermano Brian, es dar un giro, no de 360, ¿no? Porque volvemos al mismo lugar, de 180 grados. Es ir en una dirección y reorientarnos a la dirección de Jesús, a la dirección de Cristo, a la dirección de la verdad de las Escrituras. Hermano, las Escrituras no son fábulas. Hermano, las Escrituras no son cuentos de hadas. Los temas de Jesús no fue un Señor que se los inventó por allá. Es una realidad. El reino de los cielos y el tiempo cumplido y el Señor Jesús es más real que tú y que yo. No podemos ser ajenos a esa verdad. No podemos ser ajenos a esa verdad. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Un rechazo total. Un basta ya a la duda. Un basta ya al doble ánimo. Un basta ya a todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. Arrepentidos es un basta ya a la murmuración. Arrepentidos es un basta ya a estar consintiendo el pecado. Arrepentidos es un basta ya a estar coqueteando con las cosas del mundo. ¿Cómo es que dice? Hacerle morcillas al diablo. Arrepentidos es basta ya de consentir la inmoralidad sexual. Arrepentidos es basta ya de la religiosidad. Arrepentidos es basta ya de estar negando el nombre de Jesús y que en el trabajo no se entere que somos cristianos. Arrepentidos es basta ya de estarlo criticando todo, porque criticamos lo que no tenemos y envidiamos lo que desearíamos tener del otro. Arrepentidos es darle la vuelta y entender que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos no es decir me arrepiento, es hacer obras dignas de arrepentimiento.
un fruto de arrepentimiento. Es que algo se transforme en nosotros. Es que algo de verdad cambie y le dé honor al Señor. Es que los demás puedan ver de que de verdad el reino de los cielos sí se ha acercado a mi vida. Es que seamos testimonio y que los demás puedan ver de que de verdad yo reorienté mi caminar en la vida. Porque hubo un día que te arrepentiste. Y porque hay muchos días en los que te arrepentiste de tu pecado con dolor y con tristeza, no con hipocresía. Eso es lo que dice el Señor. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Son dos cosas que dice el Señor ahí que vienen de otras dos primeras cosas que dijo, que fueron: el tiempo se ha acercado. En el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, como el Señor Jesús mencionó esas dos cosas, en consecuencia de esas dos cosas vienen las otras dos, que son arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Por qué arrepentirnos y creer en el Evangelio? Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos bien hasta ahí, ya vamos a terminar. Les dije que hoy íbamos a ser muy rápidos. Vamos a tratar de hacer mensajes de 40 minutos que calen el corazón, que podamos entender el mensaje directo del Señor Jesús, que podamos ser lo más cristocéntricos posibles, que dejemos de lado el evangelio de tienda, de venir a escuchar cosas para nuestro vientre y escuchar palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude a siempre extraer de la Escritura el mensaje más puro del evangelio. ¿Amén o no amén? Amén. Arrepentirnos y creer en la buena noticia, porque el tiempo se ha cumplido y el gobierno de Dios se ha acercado. Qué impresionante, qué impresionante. El pecado del hombre le endurece, le enfría, y aún dentro de la misma congregación, hay que decirlo y no es un secreto, que existen cristianos que han caído en la religiosidad y en el endurecimiento. Hay pecadores afuera que creen que no tienen esperanza. Hay pecadores afuera que han llegado al límite y al borde de su maldad y de su corrupción, que piensan que no hay perdón para ellos. Para ellos también es ese mensaje. Para ese pecador sin esperanza. Para ellos también hay que decirles: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido de que vengas al Señor y descanses de esa toda tu maldad. El tiempo se ha cumplido de que dejes ya de pecar. El tiempo se ha cumplido de que dejes ya de engañar. Deja tu pecado. El tiempo de Dios se ha cumplido. El mensaje también es para el creyente, para que deje su doble ánimo, para que deje su inconstancia. Al creyente hoy también hay que decirle: a ti, amado hermano y hermana, el tiempo se ha cumplido, basta ya. Es tiempo de que tomes las cosas en serio. Es tiempo, si me permite la expresión, es tiempo de ya dejar de vacilar con el evangelio. Con las cosas de Dios no se juega. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido para que deje ya de vacilar entre dos señores. Si Baal es Dios, seguid a Baal, dijo el profeta Elías.
Y si Jehová es Dios, sigan al Señor. ¿Por qué es tan difícil la coherencia entre lo que creemos, entre lo que pensamos y lo que hacemos? ¿Por qué es tan difícil la coherencia? ¿Por qué es tan difícil permitir que el Señor moldee nuestro carácter y que podamos ser de verdad, comportarnos como hijos de Dios? Jesús es el Señor. El tiempo se ha cumplido, hermano, hermana. Siga a Jesús. Honre a Jesús. Ame a Jesús. Obedezca al Señor Jesús. No son tiempos ya para otras cosas. No son tiempos ya para esperar más. Estos son el tiempo del cumplimiento de la Escritura. El reino de los cielos se ha acercado. Oh pecador, tú que no te has arrepentido, tú que todavía te deleitas en el pecado, deberías de temblar cuando escuches esta palabra. El gobierno de Dios se ha acercado. Y te va a encontrar deleitándote en tus inmundicias, en tu pecado, en tu falsedad, en tus hurtos, en tu idolatría. Tú cristiano que escuchas cuando la Escritura dice, el gobierno de Dios se ha acercado. Y vienes a la iglesia, pero continúas revolcándote en la maldad, en lo que sabes que el Señor aborrece. El reino y el gobierno de Dios se ha acercado. Deberías tú, cristiano, que llevas 10, 15 años, 1 año, 20 años escuchando el Evangelio, temblar y salir corriendo de rodillas y decirme sujeto al gobierno de Dios, porque entiendo que el gobierno del Señor se ha acercado y no tendrás excusa el día que estés delante de Él. Tiembla, cristiano inconverso, porque te haces llamar cristiano, pero eres más pecador. El reino de Dios se ha acercado. Tú, un creyente tibio, el gobierno de Cristo está a las puertas y lo has tenido en poco. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la Escritura. Tú, pecador, que además de deleitarte en tu pecado, vienes a la iglesia, a cualquiera que sea la iglesia a donde vas los domingos y los sábados. Tú que vas a la iglesia y practicas cosas que no son del Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la Escritura. Tú que además de ir a la iglesia tienes por amuleto la sangre de Jesús y tienes por abuelo la cruz del crucificado. Tú que en vez de tener a Cristo lo que tienes es una religión que el mismo Cristo aborrece. Tú que al salir de la iglesia pisoteas la sangre del Cordero. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú que te sabes 2 o 3 versículos y aprovechas de eso para como cuervo picar los ojos a los hermanos humildes y mansos que quizás no conocen la Escritura como tú, pero por dentro estás lleno de gusanos, por dentro eres un sepulcro blanqueado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Tú que piensas que tienes más tiempo para seguir deleitándote en tus placeres y en tu inmundicia. Tú que piensas que Dios no ve lo que tú haces en lo secreto, cuando te escondes detrás de las redes sociales, cuando nadie te ve. Tú que piensas que todavía el tiempo es largo y extenso para jugar
con la palabra de Dios. Tú que has tenido en poco y no has tomado en serio la sangre del Cordero del Hijo de Dios. El tiempo se ha cumplido, amado hermano y amada hermana. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Tú que sigues pensando que es un juego, tú que sigues pensando que es una broma, que habrá un milenio donde Cristo reinará con vara de hierro en las naciones. Tú que tienes en poco la oración y has tomado la oración también como abuelo y como amuleto, y tu corazón está lejos de Jesús. Tú que piensas que nunca vas a morir y que para ti el tiempo nunca se va a cumplir, pero yo te digo, tu tiempo se va a cumplir. Tú que piensas que el gobierno de Dios está lejos, tan lejos en los cielos, y que a ti no te acobija ese poderío y ese gobierno, yo te digo, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Tienes que temblar y tienes que temer, porque si no te sujetas al gobierno de los cielos, no habrá esperanza para ti. Tú, pecador desesperanzado, para ti hay esperanza si vienes arrepentido a los pies de Jesús. Para ti hay esperanza si crees que el Señor murió en la cruz y resucitó. Y tú que crees que el Señor murió en la cruz y que resucitó, y que sigues deleitándote en el pecado, y que a la menor brevedad esperas para sacar los ojos a tu hermano, para murmurar, para ser un inmundo sexual, para hurtar, para mentir. Tú que sabes que el Cordero de Dios murió en la cruz y resucitó por ti, ¿qué esperanza hay para ti? Una horrenda expectativa de juicio. Tú que pisoteas la sangre del Señor. El reino de Dios se ha acercado a tu vida y sabes que el tiempo se ha cumplido, pero tu arrepentimiento es un arrepentimiento de palabras. Tu vida no ha cambiado. Jesús no gobierna tu corazón porque tú no quieres. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque es una verdad. No es una historia de ficción, y tú sabes que es una verdad. El tiempo se ha cumplido. Basta ya de seguir haciendo lo que haces. Basta ya de seguir viviendo en la tibieza. Basta ya de seguir viviendo en la incredulidad. Basta ya de seguir haciendo lo mismo, los mismos días, en los mismos lugares, con las mismas personas, por las mismas razones. Basta ya de tener siempre las mismas actitudes repetitivas que tú sabes y el Señor sabe que a Él no le agradan. Basta ya porque el tiempo se ha cumplido. Basta ya porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos son los tiempos de caminar firmes con el Señor Jesús. Estos son los tiempos de honrar su nombre. Basta ya de seguir viviendo la vida para nosotros mismos y para nuestro vientre. Oh, tú cristiano hipócrita que vienes a la iglesia y apenas sales por las puertas de la iglesia, sigues practicando el mismo pecado que todos los mundanos que aborrecen a Jesucristo. Deberías temblar cuando escuchas que el reino de los cielos se ha acercado. Deberías temblar cuando escuchas que el tiempo se ha cumplido. Deberías temblar cuando escuchas que cuando cumples años no es un año más de vida, sino un año menos de vida que te queda. El Señor no miente. La Escritura es real. No podemos seguir jugando con el Evangelio.
No podemos seguir pisoteando la sangre de Jesús. No podemos venir a la iglesia a dormir. No podemos seguir siendo perezosos, como decía la hermana Yasmín en su oración inicial. No podemos seguir siendo tibios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos sin creer en el Evangelio, dijo el Señor Jesús. No podemos seguir viviendo para nuestro vientre. No podemos ser cristianos de apariencia. No podemos seguir haciendo lo que desagrada al Señor en lo oculto. No podemos seguir coqueteando con el pecado y jugando al cristiano, estando con Dios y con el diablo. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. El Señor nos ayude, hermanos y hermanas. El Señor nos ayude a tomar su palabra en serio. El Señor nos ayude a entender los tiempos en los que estamos. El Señor nos ayude a sujetarnos a ese gobierno. El Señor nos ayude a arrepentirnos de verdad cuando fallamos. El Señor nos ayude a tener siempre una actitud humilde y humillada ante su presencia. El Señor les ayude. El Señor nos ayude, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Cierre sus ojos y incline allí su rostro, por favor. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado a los hombres. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Oh, tú nos amas tanto, Señor Jesús. Tú nos amas tanto que has querido librarnos de ese horror de la condenación. Oh, Señor, que temblemos delante de tu presencia. Oh, Señor, que temblemos delante de la horrenda expectativa del juicio. Oh, Dios Santo, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia del pecador que siente que no tiene esperanza. Ten misericordia del Hijo tuyo que anda en tibieza y contemplando el pecado, Señor. Oh, Dios mío, ten misericordia. Ayuda al débil, Señor, al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos a sujetarnos a tu gobierno y a tu poder. Quita toda rebeldía de nuestro corazón. Desarraiga, Señor, el amor al pecado, el amor a la inmoralidad, a lo sucio. Desarraígalo de nuestro ser. Amarra nuestra lengua, Señor. Amarra nuestra lengua venenosa que con afán se deleita en destruir al otro. Oh, Dios mío, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad. Ayúdanos a entender los tiempos. Ayúdanos a entender que un día nuestro tiempo también se habrá cumplido, Señor, en esta tierra.
Oh Señor, que estemos en ese milenio, mis amados hermanos y yo, que estemos en ese milenio de tu gobierno para deleitarnos en tu ley. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos de verdad, te lo pedimos esta mañana. Ayúdanos de verdad a honrar tu nombre y no como el mundo celebra. Ayúdanos a celebrar tu verdad, Señor. Dios mío, quita toda arrogancia de nuestro corazón, quita la hipocresía, Dios mío, con la que muchas veces venimos a la iglesia a buscar tu rostro. Oh, redarguye nuestro corazón, examínanos, Espíritu Santo, y llévanos a un arrepentimiento sincero, a un cambio de dirección. Es tiempo, Señor, es tiempo, es tiempo. Es tiempo, Jesús, de que reorientemos nuestra vida en dirección tuya y solo en dirección tuya, amado Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos porque hemos reincidido una y otra vez en hacer lo malo, Señor, aún sabiendo que te desagrada. Padre, perdónanos y ayúdanos, Dios mío, a caminar contigo de una manera pura y sincera. Señor, perdónanos porque hemos hecho del caminar tuyo una religión y una falsedad, una abominación a tu nombre. Transfórmanos, Señor, transfórmanos con la naturaleza del gobierno de tus cielos, Señor. Señor, te lo pedimos de todo corazón. Señor, mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Transfórmanos, Dios de gloria, y ayúdanos a darte la honra, la alabanza y la adoración real solo a ti, único Dios verdadero. A ti y solo a ti sea la alabanza, a ti y solo a ti se incline y se humille nuestro corazón. A ti, Padre de la gloria, tú eres el único digno de la adoración, de la exaltación, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por ministrar nuestra vida. Te adoramos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Dale un aplauso al Señor Jesús. Gloria al Señor. Amén o ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pueden tomar asiento.